My Little Pony. Mi dragón especial. Parte 27. Fortuna caída. El gran salón de baile se transformó en un estallido de sonrisas y risas, una marea de colores y sonidos que palpitaban con elegancia, pero ahora también con locura y diversión que fue naciendo con el paso de los años desde el comienzo del reinado de Dwilit. Las primeras notas de un vals rítmico compuesto especialmente para la integración de las especies llenaron el aire con una fuerza vibrante. Los violines de los ponis se entrelazaban con los tambores profundos de los yaks y las flautas cristalinas de los dragones, creando una atmósfera que invitaba al movimiento. Flurriar, cuya energía parecía haber sido contenida, no permitió que Spike procesara ni un segundo del inicio oficial. Sus ojos azules brillaban con una intensidad eléctrica. Con un movimiento fluido y una fuerza que recordaba la potencia física de su padre, sujetó la garra de Spike. «Vamos, Spike. Bailemos», exclamó con una sonrisa que iluminó su rostro, una expresión de triunfo y alegría pura. «Espera, Flurry», intentó decir el dragón, pero sus palabras fueron devoradas por el creciente volumen de la música. La joven alicornio lo arrastró hacia el epicentro de la pista de baile, un espacio rectangular bajo la cúpula de cristal donde las luces lunares y los cristales de fuego convergían. A su alrededor, la vida estallaba. Pinkie Pie ya estaba en medio de su propio torbellino, bailando junto a Cheese Sandwich y su hija con una coordinación que solo ellos entendían. Scootaloo y Rumble se movían con un estilo más urbano y acrobático, mientras que otros invitados, desde dignatarios grifos hasta yaks alocados, comenzaban a llenar el espacio. Mientras Spike desaparecía entre la multitud de cuerpos en movimiento, Dwilit se movió de su sitio. Su mirada estaba fija en Discord. No solo como gobernante, sino como Dwilit Sparkle, odiaba los imprevistos, y como yegua enamorada, odiaba que el espíritu del caos jugara con llevarse a Spike en un momento crucial. Dwilit caminó hacia Discord, quien se encontraba flotando horizontalmente en el aire, rascándose la oreja con su garra mientras observaba la escena con una satisfacción evidente. «Oye, ¿qué fue eso? ¿A dónde lo llevaste?», cuestionó Dwilit, con un tono de voz algo autoritario. Discord giró sobre sí mismo, quedando cara a cara con la alicornio lavanda. Su sonrisa era lánguida y burlona. «Oh, vamos, Dwilit. No seas tan tensa. Solo lo hice recapacitar un poco». El chico estaba más perdido que un centauro en una biblioteca de braille. «¿Recapacitar? ¿A qué te refieres con eso?», dijo Dwilit entrecerrando los ojos, su cuerno emitiendo un leve chispazo de advertencia. «Spike ya tiene suficiente presión encima como para que tú le llenes la cabeza con tus juegos mentales». Discord dejó escapar un suspiro dramáticamente largo. Hizo aparecer un pañuelo de seda negra y se secó una lágrima inexistente. «Digamos simplemente que Spike va a dejar las cosas en claro. Es una verdadera lástima, Dwilit, mi novela favorita está a punto de llegar a su capítulo final». Dwilit se quedó confundida, procesando las palabras crípticas del Draconequus. Antes de que pudiera exigir una explicación más clara, Discord cambió su semblante. Sus ojos se suavizaron al ver a Fluttershy acercándose desde el otro lado del salón. El espíritu del caos chasqueó los dedos y, con un estallido silencioso, se materializó frente a la Pegaso amarilla. Con una inclinación de cabeza y una caballerosidad que solo reservaba para ella, le ofreció su garra. «¿Me concedería esta pieza, mi querida dama?». Dwilit los vio alejarse hacia la pista y luego regresó su atención al centro del salón. Su corazón martilleaba. «Dejar las cosas en claro», había dicho Discord. Sabía que Spike era noble, pero ver a Flurriar pegada a él en ese momento le provocaba una inquietud que, desafortunadamente, empezaba a acostumbrarse. En el centro de la pista, el mundo se redujo para Flurriar. Ella ignoraba los murmullos, las luces y la política. Solo existía el dragón frente a ella. Con una elegancia innata, se puso sobre sus dos patas traseras, ganando altura y quedando más cerca del rostro de Spike. Sus cascos delanteros, suaves pero firmes, se posaron sobre los hombros anchos del dragón. «Adelante, Spike. Pon tus garras en mi cintura», susurró ella con una sonrisa tierna, con sus ojos fijos en el dragón. Spike sintió un vuelco en el corazón. Por un segundo quiso detenerse. Quiso apartarla suavemente y dejar las cosas en claro. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de la magnitud del momento. Había cientos de ojos puestos en ellos. Representantes de cada rincón de Equestria los observaban. Un rechazo en ese momento, una escena dramática, sería un desastre y una humillación pública para Flurry que ella no merecía, a pesar de su impulsividad. Todavía no, pensó Spike.
Tengo que esperar. Con un suspiro mental, Spike asintió. Acomodó sus garras con firmeza en la cintura de Flurry. El contacto fue eléctrico. La seda lunar del vestido de la alicornio se sentía fría bajo sus garras, pero el calor que emanaba del cuerpo de Flurry era innegable. Entonces, la música cambió. La orquesta inició con un movimiento alegre y suave. Inició el primer paso con un giro audaz. Flurry, cuya agilidad de vuelo se traducía perfectamente al baile terrestre, respondió con una fluidez asombrosa. Comenzaron a desplazarse por la pista en círculos concéntricos. Spike guiaba con una seguridad que sorprendió a los presentes. Sus hombros se mantenían rectos, su cola ayudaba a equilibrar los giros rápidos, y sus pies se movían con una precisión rítmica sobre el mármol. Flurry parecía flotar. Con cada giro, su falda de cristales y seda lunar se abría como una nebulosa, captando los reflejos de las lámparas de araña y proyectando destellos por todo el salón. La coreografía se volvió más compleja. Spike levantó a Flurry en un giro corto, dejando que sus alas se desplegaran parcialmente para añadir dramatismo al movimiento. No era solo un baile, era una exhibición de poder y gracia. Los demás bailarines empezaron a cederles espacio de forma instintiva. Incluso Pinkie Pie se detuvo un momento, asombrada por la sincronía de la pareja. Spike empezó a sentirse cómodo. La adrenalina del movimiento y la música perfecta hicieron que su cuerpo se relajara. Por un momento olvidó el peso de sus decisiones pendientes. Se dejó llevar por el ritmo. Flurry, al sentir la entrega de Spike al baile, intensificó sus movimientos. Sus cascos repiqueteaban contra el suelo en una respuesta perfecta a los pasos del dragón. Los aplausos empezaron a surgir, primero desde las mesas de los dragones, que rugían de orgullo al ver a su embajador dominar la pista, y luego desde la nobleza de Canterlot, que no podía evitar admirar la técnica impecable. Eran la imagen perfecta de una unión entre imperios. El fuego del dragón y el cristal de la alicornio, moviéndose en una armonía que parecía predestinada. Sin embargo, a pocos metros de la gloria de la pista, la realidad era mucho más amarga. Sweetie Belle permanecía junto a una de las columnas de mármol. Su hermoso vestido crema parecía haber perdido su brillo ante sus ojos. Observaba cómo Spike sujetaba la cintura de Flurry, cómo sus miradas se encontraban en cada giro, cómo el dragón sonreía ante una broma susurrada de la princesa. Sintió que el aire se volvía denso. Ella sabía que Spike era un caballero, sabía que él no rompería su promesa de bailar con ella más tarde, pero ver la conexión física y la energía que compartía con Flurry era como una daga de hielo en su pecho. Flurry no solo estaba bailando, estaba reclamando. Estaba demostrando al mundo, y especialmente a ella, que Spike pertenecía al ámbito de la realeza, a un mundo de alicornios y leyendas donde una unicornio de Ponyville era solo una nota a pie de página. Sus ojos verdes empezaron a humedecerse. Trató de parpadear para secar las lágrimas antes de que arruinaran su maquillaje, pero el nudo en su garganta era insoportable. No te preocupes, una voz suave y familiar la sacó de sus pensamientos. Apple Bloom apareció a su lado, vestida con su traje rojo manzana. Puso un casco cálido y reconfortante sobre el hombro de su amiga. Todo saldrá bien, Sweetie. Solo es un baile. Spike te prometió un momento a ti, y ya conoces al gran tonto. Nunca rompe una promesa. Sweetie Belle miró a Apple Bloom y forzó una pequeña sonrisa, aunque el dolor no se desvaneció. Lo sé, Apple Bloom. Es solo que, ella lo mira como si fuera suyo. Y Spike, él parece estar disfrutando. Tal vez ella es lo que él necesita. Tonterías, replicó Apple Bloom con firmeza. Spike es Spike. No importa cuántas coronas tenga la pony que baile con él. Él te quiere a ti, Sweetie. Solo dale tiempo para que termine con eso. Sweetie Belle asintió, aceptando el consuelo, pero su mirada volvió inevitablemente a la pareja. En la pista, el vals llegaba a su clímax. La orquesta aumentó la intensidad de las cuerdas para el gran final. Spike y Flurry realizaron una serie de giros rápidos que terminaron en una pose estática perfecta. Spike sosteniendo a Flurry en una ligera inclinación con ambas alas de la princesa envolviéndolos parcialmente como un manto de seda. El salón estalló en un aplauso ensordecedor. Spike estaba con una ligera sonrisa de satisfacción por el desempeño físico. Flurry no estaba mirando a la multitud. No estaba disfrutando del aplauso. Sus ojos azules estaban cargados de una emoción cruda, una mezcla de adoración, deseo y una posesividad que ya no podía contener. En ese momento, para ella, el resto de Equestria se había desvanecido.
Solo existía el dragón que la había tratado como a una igual, que la había escuchado y que acababa de bailar con ella como si fueran una sola alma. «Spike», susurró ella. Antes de que Spike pudiera reaccionar, antes de que pudiera soltar su cintura o decir una palabra de cortesía, Flurry acortó la distancia final. Se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los del dragón en un beso profundo y apasionado. El sonido del salón murió instantáneamente. Fue como si alguien hubiera lanzado un hechizo de silencio absoluto sobre las cientos de personas presentes. No fueron los típicos besos en la mejilla ni un roce accidental. Fue un beso real, una declaración de amor y propiedad realizada frente a toda la alta sociedad, frente a las delegaciones extranjeras y frente a las dos yeguas que más amaban a Spike. Spike abrió los ojos de par en par, sus pupilas estrechándose por el shock. Sus garras se quedaron congeladas en la cintura de la alicornio. ¿Qué debía hacer? Si la apartaba de golpe, tendría que hacerlo frente a todos. El mundo pareció detenerse, dejando que el aroma a nieve y cristales de Flurry inundara sus sentidos. ¿Por qué tenía que pasarle esto a él? ¿Por qué tenía que pasar por esta clase de infortunios? A unos metros, el vaso de ponche que su tío él sostenía con su magia se hizo añicos contra el suelo de mármol cuando dejó de sostenerlo. El sonido del cristal roto fue lo único que rompió el silencio. La unicornio se quedó pálida, sus labios temblando mientras veía la escena. El dolor que sentía antes no era nada comparado con este vacío repentino. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero la reacción más peligrosa estaba a unos metros de distancia. Willith Sparkle sintió que el mundo se teñía de rojo. Durante toda la noche había intentado ser la gobernante perfecta, la tía comprensiva, la amiga paciente. Pero ver a su sobrina besar al dragón que era suyo, al dragón con el que casi había compartido su intimidad y sus secretos más profundos, una punzada ardiente de celos la poseyó. Pero justo antes de que ella pudiera decir algo, justo cuando sentía que no podía contenerse más, un estallido de aplausos, halagos y alegrías inundó todo el salón. Rainbow Dash, quien en ese momento estaba bebiendo ponche junto a Scootaloo, inicialmente se sorprendió pero después soltó una risa burlona. Parece que Spike se sacó la lotería, ¿no es así, Scoot? Sin embargo, cuando la Wonderbolt vio a su hermanita, solo vio un rostro de preocupación, lo que la hizo alzar una ceja de confusión. En otra parte, Discord soltó una gota de sudor, no esperaba una jugada tan atrevida de parte de la hija de Candace. No podía negar que su lado caótico estaba emocionado por lo que se podía venir, pero principalmente estaba más preocupado por Spike. A su lado, Fluttershy, quien no notaba la preocupación de Discord, tenía un casco en su boca, impactada por la escena que estaba presenciando. Por otro lado, Pinkie era la que más se alegraba por el beso, diciéndole todo tipo de adjetivos coquetos a Spike. No obstante, Rarity y Applejack miraban con seria preocupación a Flurry, ambas ponis sabían de los sentimientos de Sweetie Belle, Applejack por su parte se lo había contado su hermana, y Rarity tenía el ceño fruncido mientras apretaba los dientes. Sweetie Belle le había contado cómo el dragón le había prometido un baile, para posteriormente ambos se besaran en la entrada del castillo. ¿Qué haces? Apártala. Pensó la modista al ver cómo Spike no hacía nada por alejarla. Como si el subconsciente de Spike hubiese escuchado a Rarity, sumado a los aplausos que no cesaban, logró apartarse de la alicornio suavemente agarrándola de los hombros. El dragón apenas podía contenerse por la mezcla de vergüenza, ira y temor que sentía. No podía creer la aprobación de los invitados. La noche, desafortunadamente, solo iba de mal en peor.